Hola, hola estimados, sigamos con las actividades. Tenemos la fase 3. La fase 3 pues vamos ya bien avanzados. Estamos en la semana 4 de la fase 3 y la clase correspondiente a este día es la clase 2.2 de la página 98 del libro de texto. Clase 2.2, página 98, ¿verdad? Ahí estamos ubicados en el tema y en la página, ángulos correspondientes y ángulos alternos. En esta clase, pues lo que necesito es que leamos, por favor, detenidamente para entender cuáles son, en la conclusión, se da toda la información que necesitamos para trabajar en esta guía de ejercicios. Por ejemplo, a cuáles les vamos a llamar ángulos internos, a cuáles externos. En el libro de texto se presentan con colorcitos para que no nos confundamos, ¿verdad? Ver, internos, externos, son los que están acá. Los que están dentro de las dos líneas son internos, los que están fuera de las dos líneas son externos. Pero además, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Los que se corresponden. Por ejemplo, el A y E, A y E son correspondientes acá, ¿verdad? El D y el H, el D y el H, miren, por eso están del mismo color, ¿verdad? Para que veamos esas diferencias. El ángulo B y el ángulo F, el ángulo B y el ángulo F, esos ángulos son correspondientes. El ángulo C y el ángulo G, C y G, miren. Entonces necesito que se detengan en la conclusión porque ahí están todos lo que necesitamos entender. Necesitamos entender cuáles son los ángulos internos, cuáles son los externos, cuáles son los correspondientes, cuáles son los ángulos externos, alternos, externos. Veamos, alternos, externos. Miren, acá los tenemos de colores. Luego, alternos, pero internos. Son alternos, pero están dentro, ¿verdad? Estos que están acá, los que están de color verde y los que están de color morado. Y, o sea, esos 5 conceptos, internos, externos, correspondientes, alternos, externos y alternos internos, son los que necesitamos manejar para poder trabajar los ejercicios. Luego dice acá una nota: a la recta que corta a 2 o más rectas se le llama secante. Eso es para información, ¿verdad? Esta recta que vemos acá, que corta, dice 2 o más rectas, a esta se le llama secante, por eso aparece con la letra S, ¿verdad? Porque esa es la secante. Secante, esa es la secante, esa recta que ven ustedes ahí se llama secante. Ahora voy a los ejercicios y me dice, para cada uno de los literales indica los ángulos internos, externos, alternos internos, alternos externos y los correspondientes. O sea que para cada figura de esta debo utilizar los conceptos, ¿verdad? Ok, vamos a ver, voy a utilizar diferentes colores. Digamos que voy con los primeros. Ángulos internos. ¿A qué le voy a llamar ángulos internos? Decíamos que, según la conclusión, dice ángulos internos son los que están dentro de las dos líneas. Miren, vea que están aquí, ahí y acá. Ahí, esos que están adentro son ángulos internos. Bueno, pero vamos a borrar para hacerlo de una forma más creativa. Mejor voy a usar el lápiz. Voy a ir rellenando. Estos que están acá, estos son ángulos internos. Voy a usar el mismo color para los ángulos internos. Como están dentro, ¿verdad? Son ángulos internos. Por eso usted lo que va a hacer también en los ejercicios es utilizar colorcitos, ¿verdad? Ahí ya marqué los ángulos internos. Ahora me dice que encuentre también los ángulos externos, los que están fuera. Miren, los que están fuera es este, el ángulo B, el ángulo A. Otro que está fuera es el ángulo G y el ángulo H. Ok, esos son los externos, están fuera, ¿verdad? Ya encontré internos, ya encontré externos, ahora voy con los alternos internos. Alternos internos, dice que son alternos internos, miren, son los que están cruzados. Uno está por dentro, por un lado, y el otro está por el otro lado. Son alternos internos. O sea que sería este. A ver, vamos a otro color.
tendría que hacer esta figura aparte para darme cuenta que este es este con este, ¿verdad? Alternos internos. Ese con ese y también este con este. Acá. Acá también lo que puedo hacer es, para dejarlo de una forma detallada, puedo decir que los alternos internos, o sea, alternos internos son el ángulo C y el ángulo D, ¿sí? Ángulo C, ángulo D, ángulo F, ángulo E. Esos son alternos internos, ¿verdad? Luego tengo los alternos externos. Vamos a ver los alternos externos. Veamos. Son los que están fuera, ¿verdad? O sea que los que están fuera son BA y GH. Vamos a ver. Escribimos siempre alternos externos. Son ángulo B, ángulo A, ángulo G y ángulo H. Esos son los alternos externos. Ahora me dice que busque los ángulos correspondientes, los que se corresponden. Acá se correspondía con A, entonces acá yo voy a observar y voy a ver que F se corresponde con B, F se corresponde con B, E se corresponde con A. Veamos, miren, uno está en un lado, uno está dentro y el otro está afuera, ¿verdad? Los ángulos, uno está afuera y el otro está dentro, los ángulos correspondientes. Entonces, ángulos correspondientes, escribimos así, ángulos correspondientes son B, ángulo B se corresponde con ángulo E. Ángulo A se corresponde con ángulo G. Ángulo F, ¿verdad? No, F es acá, no es G, es F. Entonces necesitamos solamente la figurita, ¿verdad? Ángulo F. Ahí está. Y ahí tenemos los alternos internos, alternos externos y los ángulos correspondientes. Ok, lo ideal es que hagamos la figurita tantas veces como la ocupemos para poder identificar los ángulos, ¿verdad? Entonces, después de eso me voy a los ejercicios, cuaderno de ejercicios, me ubico en el tema de alternos internos y observamos, ¿verdad? Que aparece otra vez la información, un ejercicio resuelto para que nos ayude a los ejercicios, ¿verdad? Solamente debemos leer las conclusiones, que esas son las que nos ayudan a identificar cuáles son los ángulos internos, externos, alternos internos, externos y los correspondientes. Entonces la indicación dice, para cada uno de los siguientes literales indica cuáles ángulos son internos, externos, alternos internos, externos externos y correspondientes. Entonces ya con eso, pues lo ideal es que hagamos las figuritas y vayamos sacando los ángulos con su respectiva clasificación.